Hola, bienvenidos a un nuevo video de análisis del par euro-dólar para lo que será la operativa del día 15 de noviembre de 2019. Vamos a analizar como siempre lo que ha estado pasando en gráficos de 15 minutos y lo que puede pasar. Bueno, venimos hablando de que en estos niveles hay mucha intención compradora y que se ha venido generando una acumulación. Entonces eso es lo que hemos estado viendo durante la sesión de hoy. De alguna manera se confirma lo que hemos venido hablando. ¿Qué es lo nuevo que pasó hoy con respecto a lo que hemos venido hablando? Bueno, lo primero es que se produjeron falsas rupturas por debajo de 0,993, un nivel que habíamos hablado que era que por debajo había mucha intención de venta, pues precisamente lo aprovechó el mercado, lo aprovecharon los profesionales para buscar contrapartida. Vemos como una vez se generan los cierres por debajo de esta zona, posteriormente recuperan y encuentran esos compradores, encuentran esa contrapartida en estos niveles para posteriormente realizar este desplazamiento al alza con volumen. Eso es lo nuevo. Lo otro es que se produjeron esa ruptura por encima de estos niveles de resistencia que comentábamos también, que para confirmar esa zona de acumulación, pues se debían generar esas rupturas por encima de esa zona y posteriormente esperar a que el mercado nos realice un testeo para posteriormente buscar nuevas compras y generar nuevos desplazamientos al alza. Faltaría eso, faltaría de ver cómo el mercado o en qué zona el mercado nos empieza a testear, zonas probables de testeo, pues lógicamente sería esta, una zona que era de resistencia que ahora se debería convertir en soporte o se podría convertir en soporte. Pensaría que podría bajar un poco más y encontrarnos compradores en estos niveles o por qué no comprarnos compradores en estos niveles para realizar nuevos desplazamientos a lo que serían esos 10.31 y en caso de que recupere esos 10.31 y empiece a realizar cierres por encima de 10.31, posibilidades de encontrar nuevas compras para realizar impulsos a 10.37, 10.43 o 10.48, que es lo que hemos venido hablando de esos niveles de compra. Así que a la espera de ver cómo nos reacciona la demanda, cómo nos sigue reaccionando la demanda, ver si empiezan a cotizar a precios mayores, ver si nos realizan esos desplazamientos a la baja para buscar esas compras y por ahí derecho, digamos, empezar a saltar stop de muchos compradores que ya están posicionados acá, inclusive por acá. Así que estamos a la espera de que nos va haciendo el mercado en esa situación. Ahora, eso es con respecto a lo que podemos contextualizar de lo que ha venido pasando durante la jornada y con respecto a lo que veníamos hablando de la zona de acumulación que se ha venido confirmando. Ahora, ¿qué podríamos esperar en cuanto a las posibilidades de venta? Bueno, las posibilidades de venta claras eran los cierres por debajo de 0.93, 0.993. En el momento que se producen esos cierres por debajo de 0.993, había muchas posibilidades de que el mercado siguiera haciendo esos desplazamientos a la baja, que ahora voy a hablar un poco de eso, de lo que era, de lo que es mi operativa y de lo que pudiera haber pasado en ese momento y de lo que estaba buscando en ese momento. Ahora, si por alguna razón, que es poco probable, pero puede pasar, el mercado realiza movimientos a la baja con bastante intención y se empiezan a dar nuevamente cierres por debajo de 0.993, considero que sigue siendo bastante interesante buscar esas ventas por debajo de estos niveles. Puede pasar, no sé si pasará en estos momentos que el mercado lo haga, no sé, lo veo poco probable, pero puede pasar, lógicamente. Lo que sí vería más probable es que después de que nos vaya a testear o después de que el mercado empiece a hacer esos movimientos al alza y posibles proyecciones a 10.31 o 10.37 o 10.43, es que si el mercado no es capaz de superar todos esos niveles de, de rechazo que tenemos allí, ya nos empieza a hacer esos desplazamientos a la baja para posteriormente continuar
con la tendencia y con los cierres por debajo de 0,993. No podemos olvidar de que la tendencia en estos momentos es bajista, por lo tanto las intenciones todavía a largo plazo siguen siendo a la baja, las proyecciones siguen siendo bajistas, mientras el mercado no nos diga lo contrario, las proyecciones siguen siendo bajistas. Ya tendríamos que esperar a ver esta zona de acumulación a dónde nos lleva, como lo he dicho y lo repito, puede que nos lleguen a estos niveles de venta o puede que nos lleguen a estos niveles en donde hay mucha resistencia. Vamos a esperar a ver qué nos hace el mercado. Pero entonces, contextualizando, eso es lo que podría pasar, tanto pensando en las compras como pensando en las ventas. Ahora, en cuanto a lo que es la operativa, lo que he venido planteando con los cierres por debajo de 0,993, lo que pasó hoy fue lo que acabé de explicar y es que nos hicieron una falsa ruptura por debajo de esos niveles. Sabían de que por debajo de esos niveles de 0,993 hay bastante fuerza vendedora. Entonces una vez generan esa ruptura sabían que iban a empezar a generar ventas por debajo de esa zona y fue precisamente lo que hicieron, buscar esa contrapartida. Vemos como acá salen mucho volumen de compra y fue exactamente lo que pasó. Ahora, cuando se generan los cierres por debajo de 0,993 se veía bastante interesante las ventas por debajo de esos niveles. ¿Por qué? Porque cuando se generan aparte de generarse el cierre por debajo de 0,993, vemos que una vez se genera el cierre, la demanda falla en su intento por recuperar esta zona. Vemos que en algún momento la demanda fue incapaz de recuperar los 0,993. Parcialmente fue incapaz de superar esos niveles. Ahí en ese momento ya lo vi bastante interesante para entrar en la operación. Esa operación no la tomé porque no estaba en esos momentos en mi casa operando. Eso ya lo vi a distancia desde la oficina. Pero entonces lo que sí estaba viendo era que se estaba dando este rechazo y posiblemente donde hubiera estado operando en ese momento la hubiera tomado. La hubiera tomado en esta zona al ver no solamente el cierre, sino al ver cómo no era capaz la demanda de superar, no era capaz de superar estos niveles de 0,993, de recuperarlos. Ahí era interesante para entrar. Otra cosa interesante era que al momento de entrar, el stop debía haber estado por encima de esta zona. Pero al ver que ya el precio no era capaz de superar nuestros niveles, fácilmente el stop se puede haber actualizado por encima de estos niveles y haber hecho una reducción del riesgo. Entonces yo considero que en ese caso el mercado fue bastante generoso porque nos permitía disminuir el riesgo en esa operación. Así que en caso de que hubiéramos tomado la operación, el stop inicialmente por acá, en estos niveles, y posteriormente se debería haber actualizado para reducir el riesgo a esos niveles. De tal manera de que si veíamos que la demanda ya empezaba a presionarnos por encima de estos niveles, pues ya veíamos que la intención por parte de la demanda era mucho mayor y de que una falsa ruptura era muy probable. Era muy probable que fue precisamente lo que pasó. ¿Cuál pudo haber sido otro escenario? De que si no se actualizaba el stop a esta zona, se hubiera esperado al testeo a esta zona. Después de haber hecho la ruptura, se hubiera esperado un testeo a esta zona para buscar posteriores proyecciones a la baja. Que pasó también. Pasó que cuando llega al testeo de estos 0,997, se estaba empezando a generar bastante rechazo por parte de la oferta. Ahora, se puede haber actualizado el stop a estos niveles y para haber reducido el riesgo también. O sea, el mercado fue muy generoso en ese sentido. Se pudo haber reducido el riesgo de esa operación significativamente. Así que tal vez si se hubiera tomado, se hubiera generado una pequeña pérdida. Así que tampoco hubiera sido muy complicado. Ahora, ¿cuándo esta operación hubiera dejado de ser interesante? Cuando definitivamente debía haber dicho ya, hasta aquí ya no vale la pena seguir aguantando.
cuando el mercado nos realiza el testeo a esta zona y la oferta intenta nuevamente realizar esas proyecciones a la baja por debajo de 0,993, pero vemos que falla en su intento, aquí ya vemos que ya definitivamente esto se iba a girar. O sea, aquí es el momento en donde decimos que ya la oferta falla y que esto definitivamente es una falsa ruptura. Y que lo que está pasando en estos momentos era muy probable que pasara. Porque ya vemos que la oferta falla en este momento y aparte de fallar, nos generan un cierre por encima de 0,997. Entonces es en el momento en el que si no hubiéramos salido acá y hubiéramos tenido el stop acá, ese es el momento en que posiblemente la operación se hubiera cerrado en esta vela. Justo en esa vela, en el momento que se produce en ese cierre, en los 0,999 se hubiera cerrado la operación porque ya veíamos que ya la oferta fallaba y que ya era complicado de que la oferta, digamos, en el muy corto plazo nos recuperara estos niveles de 0,993. ¿Y qué pasará lo que está pasando en estos momentos? Ya de ahí para adelante todo es historia y ya vemos como la demanda empezó a presionar y la oferta no escapaba y los vendedores no son capaces de sostener esos niveles de precio. Ahora, ¿qué hubiera pasado si se hubiera tomado la operación? Hablando ya en cuanto a lo que es la psicología del trading y lo que es el comportamiento que debemos tener cuando tomamos o debemos asumir esas pérdidas, pues simplemente continuar. O sea, esto simplemente sería una operación de tantas que podemos tener. Y es un consejo para de pronto los que apenas empiezan en el trading. Todas las operaciones no van a ser ganadoras, siempre van a haber operaciones perdedoras. En todo momento van a haber operaciones perdedoras y siempre deben estar mentalizados en eso, en que no se deben de quedar en las pérdidas. Inclusive no se deben quedar en ninguna operación, sean ganadoras o perdedoras. Cada operación se debe tratar de manera independiente. Se finaliza una operación, listo, terminó en pérdida, lo asumimos y seguimos pensando en lo que será la siguiente operación. No debemos quedarnos allí. Terminó la operación, resultó ganadora, perfecto. Seguimos con la siguiente operación y seguimos operando. Entonces esta es la manera como deberíamos abordar eh, la operativa, sobre todo para los que somos trader intradía y scalper. Simplemente asumir las pérdidas y continuar con lo que siguen las siguientes operaciones, porque la siguiente operación puede ser una operación ganadora y nos podemos recuperar. O, ¿por qué no? Puede ser una operación perdedora, pero debemos seguir fieles a lo que venimos haciendo. Así que lo que pasó hoy fue interesante porque que nos ha mostrado bastantes cosas del mercado. Hemos podido analizar bastantes cosas en lo que ha pasado en el mercado. Hemos podido confirmar unas, hemos podido deshacer otras, que fue lo que pasó con los cierres por debajo de 0,93. Así que a seguir con la operativa, a esperar a ver qué nos dice el mercado, qué nos sigue diciendo el mercado, si nos confirma esa acumulación, o más que si nos confirma, si ya ver hasta dónde nos empieza a hacer esos desplazamientos a la baja, a dónde nos van a testear, o si definitivamente empiezan a salir las compras a partir de estos niveles. Debemos estar pendientes a eso. Muy atentos, sí, a que en estos momentos mucho cuidado con las ventas, mucho cuidado, ahora sí, mucho cuidado con las ventas, mucho más cuidado, a estar muy pendientes de qué nos va haciendo el mercado y nada, eso sería todo. Eso sería todo por este día. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.